sisters. Bienvenidos hermanos y hermanas de todo el mundo, donde quiera que estén. Bienvenido seas tú también, Baruch, ya de regreso en Israel. Gracias, Cristian. Estoy muy contento de poder estar de vuelta en Israel. Maravilloso. Y estoy seguro de que te ha ido muy bien en tu viaje por Romania y Moldavia. Creo que muchos están ansiosos por escuchar algunas de las enseñanzas y videos que grabaste por allá. Baruch, hoy tenemos un tema muy importante. Algunas personas nos lo han solicitado y aquí lo tenemos. El lado oscuro de las artes marciales y el yoga. Antes de darte la palabra para tus comentarios iniciales, creo que es algo que debe ser compartido con nuestra comunidad online. Es un tema que el enemigo ha venido usando de una manera muy astuta para inducir a la gente al ocultismo. Y es triste ver que muchos cristianos están tomando parte en las artes marciales, a las que consideran como algo inofensivo, o están practicando inclusive el yoga, el cual analizaremos con algunas láminas dentro de unos minutos. ¿Qué puedes decir sobre esto para empezar? La verdad, no estoy tan familiarizado como tú en los temas que estaremos tocando hoy, pero en efecto son peligrosos. Son cosas en las que la gente entra a veces de manera inocente, con el deseo quizás de estar saludable o de tener un cuerpo atlético, y no conocen el peligro que está oculto en ellos. Así que te agradezco por querer hacer algo como esto, con el fin de advertir a la gente, con la esperanza de que quienes se hayan involucrado puedan entender que necesitan dejar todo eso. El arrepentimiento es fundamental y que puedan ver la verdad con el fin de que puedan experimentar lo que Dios quiere para ellos en su vida. Amén. Ahora comenzaré como de costumbre a compartir mi pantalla. Quiero insistir, hermanos y hermanas, ¿por qué razón hacemos estos videos? Efesios 5:11 nos da una respuesta muy clara. No tengan comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino por el contrario, denúncienlas. Así que veremos algunas láminas, veremos diversos contenidos aquí, pero como siempre les decimos, entendemos que hay muchísima más información que podríamos mostrar. Este programa podría fácilmente durar unas 20 horas, pero nos limitaremos a hacer un sobrevuelo general por motivos de tiempo. ¿Qué vamos a estudiar? El ocultismo en las artes marciales, el ocultismo en el yoga, y qué hacer como creyentes en Jesucristo, en Yeshua. Antes de iniciar, les quiero confesar que este no es un tema con el que me he cruzado recientemente. No es algo que empecé a estudiar en los últimos meses. Yo mismo personalmente practiqué artes marciales desde que tenía 6 años de edad, y lo hice durante gran parte de mi vida, así que, saben, es algo con lo que estoy muy familiarizado y por eso he sentido la carga de compartírselos en el estudio de hoy. ¿Cómo se promociona? ¿Cómo se vende esto al mundo? Usualmente es solo en un par de puntos en los que se enfocan, que se trata solo de defensa personal, lo cual es tristemente falso, pues es algo que te llena de orgullo y hace que camines por todas partes con la mentalidad de golpear a todo el mundo. Así que no es necesariamente para defenderse nada más. Te dicen que es bueno para tu salud y para estar en forma. Te lo venden y promueven diciendo que es una especie de disciplina. Y eso sí es verdad, detallaremos ese asunto en unos minutos, que te ayudará a abrir tu mente y tu cuerpo mediante la meditación. No toda arte marcial o yoga hace eso. Bueno, el yoga mayormente sí, pero algunas variantes de las artes marciales no necesariamente utilizan mucho la meditación. Y también te dicen que no tiene conexión con lo espiritual, sino que es meramente físico. Vamos a revisar esto con mucho cuidado también. Lo primero que debemos hacer es conocer la definición de artes marciales. Es un término que denota las artes de la guerra y se deriva de Marte, el dios de la guerra. Ese hecho de por sí ya debería agitar las banderas rojas para nosotros como creyentes. Hoy en día significa una disciplina de lucha para promover la eficiencia en el combate. Vemos los orígenes y la popularidad de las artes marciales. Leeré estos párrafos rápidamente. Por favor, tengan paciencia, pues es importante conocer el origen. Dice: existen algunos registros escritos con respecto al origen de las artes marciales. Estos están mezclados con mitos
y tradiciones orales que hacen difícil rastrear con precisión estos registros. La evidencia arqueológica indica que las artes marciales pueden haberse iniciado tan temprano como en el año 2000 a.C., en el creciente fértil, viajando desde allí hacia el oriente para llegar a India y a China. Ahora vemos unos detalles más. El padre de las artes marciales asiáticas, de acuerdo con las tradiciones más populares, es un monje budista indio, me saltaré su nombre, quien llegó a China a finales del siglo V después de Cristo. Se estableció en un monasterio en el monte de Songshan, ubicado en el Imperio Wei. Allí desarrolló una serie de ejercicios para la mente y el cuerpo, diseñados para mejorar la salud de los monjes y ayudarles a meditar. Esto es muy importante. Basado en los movimientos de distintos animales reales y mitológicos, incorporando conceptos del taoísmo y el budismo zen. Así que, él enseñó un estilo de combate conocido como Shaolin Kung Fu. Gradualmente, esta disciplina migró a los templos de distintos poblados chinos. Fue adaptado, refinado y difundido a lo largo y ancho del país y eventualmente del mundo. Así que debemos estar conscientes, como hemos visto acá, de los orígenes de todo esto. En primer lugar, el padre de todo esto fue un monje budista de la India y básicamente consiste en imitar los movimientos de diferentes animales reales y mitológicos. Muchas personas que han practicado artes marciales sabrán que esto es verdad. Tienes la mantis religiosa, el tigre. Estas son distintas técnicas que uno debe copiar e imitar en cuanto a sus movimientos. Bien, avancemos. Todas las artes marciales tienen subyacentemente una filosofía ocultista. En las artes marciales, el estudiante ejercita la filosofía de mente sobre materia y a través de la meditación logra una conciencia de mayor poder. Sorpresivamente, muchos cristianos no aprecian la conexión entre el karate o las artes marciales y el ocultismo. Lo ven simplemente como un ejercicio físico, pero están cegados a sus aspectos espirituales y filosóficos, todos originados en el Antiguo Oriente. Ahora, para aquellos que piensan que existe una separación entre lo físico y lo espiritual, les presento los principios del Krav Maga, una escuela de artes marciales muy importante en Israel. Vivimos en dos reinos, dice, dos dimensiones, la espiritual y la material. Así que para vivir una vida efectiva, debemos ocuparnos de ambos aspectos. Lo espiritual contiene el poder verdadero, pero lo natural es el gatillo para liberarlo. Ambos deben funcionar en armonía. Esta es una cita textual y, hermanos y hermanas, como siempre les digo, hagan su propia investigación. No tomen simplemente mi palabra o la de Baruch, de manera que puedan certificar la veracidad de todo lo que les presentamos aquí. Citando a otros personajes, tenemos aquí a Joseph Cardillo, un artista marcial y autor de libros, quien dijo lo siguiente: uno de los mayores dones de las artes marciales es que ellas, a fin de cuentas, nos guían a nuevos niveles de espiritualidad. Otro maestro de las artes marciales llamado Max Oyama, de quien hablaremos también más adelante, dijo: más vital para el karate que las técnicas o la fuerza es siempre el elemento espiritual que te permite actuar y moverte con completa libertad. Queda demostrado aquí que no es algo meramente físico, hermanos y hermanas. Ahondemos ahora un poco más sobre Max Oyama. Bien, Matsutatsu Oyama, uno de los más renombrados expertos del karate, dijo: más vital para el karate que las técnicas o la fuerza es siempre el elemento espiritual que te permite actuar y moverte con completa libertad. Al esforzarnos para entrar en el espacio adecuado de la mente, la meditación zen es de gran importancia. Volveremos a esto que vemos aquí en rojo más adelante. Aunque decimos que la meditación involucra un estado de impasibilidad y completa ausencia de pensamientos, lo que queremos decir es que con la meditación podemos superar nuestras emociones y pensamientos, dándole libertad de acción a nuestras habilidades innatas como nunca antes. El estado zen de desinterés es la misma condición de desprecio por pensamientos egoístas y afanes de bienestar personal que el estudiante experimenta durante el calor de la creación. El hombre que quiere caminar en el camino del karate
no puede permitirse rechazar el Zen y el entrenamiento espiritual. Como dijo Oyama, el Zen, que es básicamente ocultismo, es un ingrediente esencial del karate. De hecho, es preciso lograr esta conexión ocultista por medio de la cual el maestro del karate obtiene poderes misteriosos, tales como atrapar balas con los dientes, lanzar golpes que no tocan físicamente al oponente, pero que aún así le generan dolor, ejercitar poderes psicoquinéticos como mover objetos únicamente con el poder mental. Así que, lo que buscamos resaltar aquí, hermanos y hermanas, es que existe una gigantesca conexión y alineación entre lo físico y lo espiritual que no se puede separar. Ahora, quiero tocar un poco más al respecto, pero como dije, esto no es más que un resumen muy superficial. Muchos conocen el yin y el yang. Este círculo que vemos aquí abajo, este símbolo, el yin y el yang, es un símbolo muy difundido, muy notable. Su presencia se deja ver en casi todos los dojos de karate o academias de artes marciales. Y tristemente la mayoría desconoce el significado y lo que representa. Así que la filosofía del yin-yang dice que el universo está compuesto de fuerzas que compiten y se complementan entre sí. Se habla de oscuridad y luz, sol y luna, hombre y mujer. Esta filosofía tiene al menos 3.500 años de edad. Fue discutida en el siglo IX a.C., como lo expresa un texto llamado I Ching, el libro de los cambios, y ha influenciado las filosofías del taoísmo y del confucianismo. Un libro llamado Magia Negra, Magia Blanca explica el yin-yang de la siguiente forma, y hago un paréntesis. Si alguien lee un libro titulado Magia Negra, Magia Blanca, ese hecho nada más basta para darnos una seria señal de peligro. Cito: otro signo mágico antiguo llamado yin-yang apareció por primera vez poco antes del tercer siglo antes de Cristo en China. Lo que sigue es muy importante. Este emblema se convirtió en el favorito de hechiceros y pensadores místicos en todo el Oriente, porque envuelve en sí muchísimos significados posibles. Los orígenes del yin-yang se asocian con el taoísmo, religión altamente difundida en China. En el taoísmo, el Tao, traducido simplemente como el camino o el sendero, es el origen de todas las cosas, y ellos lo proclaman como la verdad definitiva. Y quiero enfatizar que ellos lo proclaman así. Nosotros como creyentes en Yeshua sabemos que eso no es verdad. Continuamos. Tal como sucede con muchas religiones orientales, este concepto no puede ser comprendido intelectualmente, ya que describe una realidad más allá del intelecto. Por lo tanto, de acuerdo con las enseñanzas del taoísmo, la verdad del Tao solo puede ser comprendida indirectamente o mediante un proceso de una vida iluminada. La felicidad solo se logra al vivir en el fluir del Tao, el cual es el fluir del universo. Lo que viene es clave. Esta religión no cree en un Dios personal. ¿De dónde proviene el yin y el yang? Por medio de las dinámicas del yin y el yang, el principio cósmico femenino y masculino, el Tao crea todos los fenómenos. Mientras que el Tao es perfectamente armonioso, el cosmos es un estado de constante desequilibrio. Así que, básicamente lo que dicen es que para todo positivo hay un negativo, para lo blanco hay negro, para masculino hay femenino. A fin de cuentas, lo que enseñan es que sin el mal no puede existir el bien, y que sin Satanás no puede haber Dios. Esto es abiertamente demoníaco y blasfemo, hermanos y hermanas. Queremos conocer bien el origen de las artes marciales y el yoga, y de todo lo que se asocie con esto, para comprender el peligro que hay en ellos. Mucha gente ha escuchado también sobre el chi. También hay un gran engaño en todo esto del chi. ¿Por qué lo digo? Con sus raíces en la cultura china tradicional, el chi, también pronunciado kui, o kui, o qi, se refiere a la fuerza vital de la vida o la energía que recorre a todo ser viviente. Es la esencia de la existencia que fluye a través de todos nosotros, uniendo al cuerpo, el alma y el espíritu. Así es como ellos definen al chi. Ahora, la verdad es que esta energía no es identificada por la ciencia moderna y, reitero, no es aceptada por la ciencia moderna. A pesar de eso, es real.
Esta energía, lo que es en verdad, son espíritus demoníacos, disfrazados. Es todo lo que es. Esta energía es con frecuencia inteligente, personal, transferible y fuertemente asociada con prácticas ocultistas. La palabra para ki o chi en distintas culturas usualmente significa tanto aliento como espíritu y es promovida como un poder sobrenatural. Solo hay dos fuentes de poder sobrenatural en todo el mundo para nosotros, hermanos y hermanas. Una está en Dios, por medio de Jesucristo, y la otra está en el reino de Satanás. Esta energía en particular, el chi, obviamente proviene de los demonios, de Satanás, y ciertamente no hace nada para glorificar a Jesucristo. Ahora, mucha gente conoce a este sujeto, Bruce Lee. Bruce Lee fue un hombre increíblemente popular en los años 70 y también en los años 80. Él fue el principal responsable de la difusión de las artes marciales en el mundo occidental, a través de sus películas y también de sus libros. Quiero destacar solo algunos de los peligros que se asocian con Bruce Lee. E insisto como advertencia que cuando empecé a involucrarme con las artes marciales, la razón principal por la que me interesé en las artes marciales fue por la influencia de este hombre. Básicamente y en pocas palabras, Bruce Lee era mi ídolo. Así que, por supuesto, me arrepentí de eso y luego hablaremos sobre esto, Baruch. Pero quiero destacar algunas cosas que pueden escaparse de la vista de los creyentes. El nombre artístico de Bruce Lee era Lei Shin Lung, que literalmente se traduce como pequeño dragón. Bien, allí vemos un pequeño dragón y todos sabemos lo que simboliza el dragón en las Escrituras. Representa a Satanás. Pero continuemos. Cuando Bruce Lee tenía 21 años, escribió: «Siento que tengo esta gran fuerza creativa y espiritual dentro de mí, que es más grande que la fe, más grande que la ambición, más grande que la confianza, más grande que la determinación, más grande que la visión. Son todas esas cosas combinadas. Mi cerebro se ha magnetizado con esta fuerza dominante que sostengo en mi mano. Bien sea una deidad o no, siento esta gran fuerza, este poder contenido, este elemento dinámico dentro de mí, esta sensación que desafía toda descripción y de la cual no hallo experiencia alguna con cual compararla. Es algo como una fuerte emoción mezclada con fe, pero mucho más fuerte». Esto es algo que controlaba a Bruce Lee. Es algo demoníaco. Muchísimas otras de sus declaraciones que se registran en sus famosos libros hacen referencia constante a que él sentía que esa fuerza entraba en él de una forma inexplicable y básicamente tomaba control de él. Estas eran fuerzas demoníacas, hermanos y hermanas, que debemos tomar muy en serio. ¿Cuál fue el resultado? Bruce Lee presintió que moriría. Una de las cosas más espeluznantes sobre la llamada maldición de Bruce Lee, y que él mismo creía, es que él supuestamente tuvo muchas premoniciones sobre su muerte. Él declaró que no creía que viviría ni la mitad de la edad de sus padres. Su papá murió, por cierto, a los 64 años de edad, y Bruce Lee murió años después, justamente a los 32 años de edad. Bruce llegó a decir que creía que su hijo, Brandon Lee, moriría joven. Hablo del actor Brandon Lee, quien efectivamente murió de manera trágica a los 28 años. Era incluso más joven que su padre al momento de morir. Estas fuerzas demoníacas a las que muchas personas se abren, acarrean serias consecuencias que destruyen la vida, no solo la vida en este mundo, sino la vida eterna, hermanos y hermanas. Pero la gente sigue exponiéndose a esto de manera despreocupada. Algunas personas, especialmente cristianos, se preguntan si las artes marciales son buenas solo como ejercicio, y escribí este breve comentario. Muchos cristianos han sido seducidos por los ejercicios vinculados a las artes marciales y al yoga. Pero ¿a dónde les conduce todo esto? Eventualmente, quienes se embarcan en la travesía de las artes marciales serán vencidos de manera inevitable por su aspecto espiritual. Estas dos caras de las artes marciales, lo físico y lo espiritual, están tan cercanas y entrelazadas que se han vuelto inseparables. Explorar una es descubrir la otra,
Existen muchísimas otras formas para hacer ejercicios que no están vinculadas con el ocultismo, de las que podemos echar mano. Así que no tenemos excusa alguna. No se dejen engañar, hermanos y hermanas, con ese argumento de que solo lo hacen por ejercicio, pues es algo que penetrará en ti, se adherirá a ti y sus consecuencias serán desastrosas. El yoga. Vamos a ver la siguiente información. El yoga, que significa yugo o unión, es un grupo de prácticas o disciplinas físicas, mentales y espirituales originadas en la India antigua, y como resalté en rojo, procuran controlar, poner un yugo y calmar la mente, reconociendo una conciencia testigo desarraigada que no se deja afectar ni por la mente ni por el sufrimiento mundano. Hay una amplia variedad de escuelas de yoga, prácticas y metas en el hinduismo, budismo y en muchas otras manifestaciones religiosas. El yoga tradicional y moderno son practicados en el mundo entero. El término yoga, en el mundo occidental, con frecuencia denota una forma moderna del hatha yoga, con un entrenamiento físico de adoptar posturas, liberación del estrés y técnicas de relajación, consistentes en su mayor parte de los asanas. Hablaremos más de esto en un momento. Pero esto es diferente del yoga tradicional, que se enfoca en la meditación y en la liberación de los apegos mundanos. ¿Por qué esto es tan peligroso? A pesar de que el yoga en sí no es una religión, está conectado con la religión y se vincula históricamente con el hinduismo, pero también con el jainismo y el budismo. Pero tanto los budistas como los hinduistas cantan el sagrado mantra Om durante su meditación. Tenemos que conocer el origen de las cosas, hermanos y hermanas. Esto es algo sumamente demoníaco y sobrenatural. Así que coloqué allí una silueta de un gurú yogi iluminado en pose de Buda, resaltado como símbolo de los derechos humanos y la tradición de la meditación en los chakras hindúes del Oriente Asiático. Todo se centra en energías y en lo positivo, en la meditación, en estar alineados en espíritu, alma y cuerpo, pero hay gran engaño en ello, hermanos y hermanas. Conozcan a Shiva, el señor del yoga, Shiva el destructor, un ídolo hindú. Este ídolo hindú en particular es solo uno de los 330 millones de dioses hindúes. Las poses de yoga son ofrendas a estos dioses. Voy a repetir eso. Las poses de yoga son ofrendas a estos dioses. Ahora, por favor, hagan su propia investigación. Yo he hecho mi estudio sobre Shiva, y mientras que el hinduismo reconoce a millones de dioses y las poses de yoga son ofrendas para estos 330 millones de dioses hindúes, la trinidad de los dioses hindúes está compuesta por Brahma, el creador, Vishnu, el protector, y Shiva, el destructor. ¿Pueden ver que existe una falsificación aquí para todo lo que Dios hace? Tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aquí vemos que ellos tienen también su Trinidad, una Trinidad demoníaca. Y esta es la base y los orígenes del yoga. Continuemos. Las poses del yoga para abrir tu corazón y tu mente. Mantengan eso en mente porque cuando empecemos a analizar las Escrituras con Baruch, miraremos lo que dice la palabra de Dios en cuanto al corazón y la mente. Muy bien. Por favor, mantengan eso en su pensamiento. Esta es una imagen tomada de un sitio web de yoga. Pueden hacer su propia investigación para confirmarlo. Ellos declaran que como manera para conectar, reverenciar y mostrar respeto a las deidades, muchas posturas del yoga representan no solo la apariencia de la deidad, sino todo lo que esta deidad implica. Cuando practicamos cada postura, nos enfocamos en la energía y la esencia de esa deidad y procuramos absorber sus cualidades. No leeré los nombres de las poses, pero todas estas son posturas que buscan honrar a estos falsos dioses demoníacos. El diario del yoga. Pueden buscarlo ustedes mismos. Mira este texto. Bailando con tus demonios. Bien, le pregunto a cada creyente en Jesucristo que está involucrado en el yoga, o que lo está considerando como una opción, ¿cómo esto puede glorificar a Dios? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No debemos abrirnos al mundo de los demonios, ofendiendo y contristando al Espíritu Santo. Leamos la cita que colocan debajo del título.
Descubra cómo su cuerpo puede ayudarle a manifestar su verdadero yo con esta corta pero efectiva secuencia que presenta la desintoxicante energía del aliento del fuego y retadoras asanas físicas que construyen resiliencia. Ahora veremos algo que resulta muy preocupante, hermanos y hermanas. Créanlo o no, esto proviene de un sitio cristiano en Internet. Ellos dicen lo siguiente: yoga cristiano, una forma antigua y nueva a la vez para pasar tiempo con Dios. Debajo del título dice que el yoga es uno de esos temas polémicos que tienden a dividir a las personas dentro de la fe cristiana. Alisa Mack comparte su travesía dentro de algo único llamado el yoga santo. Hermanos y hermanas, no existe tal yoga santo. Esto es un engaño proveniente del infierno. Yo siempre les pido, y lo hablaremos en breve con Baruch, que revisen los principios de la palabra de Dios en cuanto a las prácticas de las artes marciales y el yoga. En resumen, fueron creados con una intención demoníaca para que te abras al poder de los demonios, porque tanto el hinduismo como el budismo y el taoísmo son demoníacos. Por favor, piensen en esto, hermanos y hermanas. Si han estado involucrados en artes marciales o en yoga, o lo están considerando, oro para que ahora, al empezar a escuchar la enseñanza de Baruch, analizando textos de la Biblia, el Espíritu Santo realmente toque sus corazones y les dé discernimiento sobre lo que está bien y lo que está mal. Ahora, te daré entrada, Baruch, para que nos digas qué podemos hacer como creyentes. ¿Qué debemos hacer como creyentes en Jesucristo de cara a todo lo que hemos visto y a lo que dice la palabra de Dios? Bienvenido de nuevo, Baruch. Luego de ver los orígenes de las artes marciales y el yoga, espero que haya quedado claro el peligro asociado con tales actividades demoníacas. Y creo que ahora debemos pensar como creyentes en qué es lo que debemos hacer. Así que iniciamos la lectura de varios versículos y el primero, por supuesto, habla sobre arrepentimiento. Luego te daré la palabra para tu enseñanza y comentarios. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humillare y orare y buscare mi rostro y se volviere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Puedes hablarnos, Baruch, sobre la importancia que tiene el arrepentimiento para las personas que están o han estado involucrados en tal tipo de actividades demoníacas? El enemigo siempre está buscando una puerta para entrar a la vida de la gente, con el fin de ejecutar sus planes y obstruir la voluntad de Dios para las personas. Y desafortunadamente vemos que mediante una variedad de formas que han sido descritas en este video, el enemigo distorsiona, oculta y engaña. Solo existe una solución y es exactamente de lo que habla este versículo: el arrepentimiento. Arrepentirse involucra un cambio en el corazón, en la mente y también algo que muchas veces la gente menosprecia, y me refiero literalmente a volverse de sus malos caminos. Dios no empezará a moverse poderosamente hasta que alguien haga justo eso, que haya un deseo, un cambio en el pensamiento, pero también un cambio en la conducta, que se vuelvan de sus malos caminos. Y cuando hacemos eso, empezamos a ver cómo se despliega el poder de Dios en nuestra vida para continuar el proceso y hallar libertad, hallar lo que dice al final de este verso: sanidad. Por supuesto, Dios le habla en este verso a la nación de Israel, en un momento en el que Israel no estaba caminando con Dios. La evidencia de esto es que la tierra no daba fruto. Por ende, sanar la tierra implica una restauración, que todo se enderece para estar de acuerdo con el plan que Dios tiene para su pueblo. Y del mismo modo, la sanidad implica que la persona que se ha apartado de la voluntad de Dios y se halle bajo el ataque, la opresión, la actividad satánica, la influencia demoníaca, esa persona necesita sanidad, la cual inicia con el arrepentimiento, progresa con el arrepentimiento, y la restauración se logra debido a esta acción de volverse. Noten lo que dice: de sus malos caminos y perversos caminos. Y debemos reconocer que de todas esas cosas que hemos hablado hoy, tanto las artes marciales como el yoga son malignas en esencia, no son algo inofensivo. Cuando creemos que son inofensivas es cuando le damos al enemigo derecho para entrar.
Amén, gracias. Bien, continuando con el arrepentimiento, Hechos 3:19. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Una vez más vemos la importancia de renunciar a estas actividades y arrepentirse, Baruch. Estos verbos arrepentirse y conviértanse tienen que ver con dos cosas. Volverse, lo cual es una decisión. Yo quiero volverme de todo esto. Y la otra palabra que es muy frecuente en la Escritura para el arrepentimiento es metanoia, que significa con conocimiento o luego de conocer algo. Puede ser entendido de ambas formas y en realidad ambos conceptos son relevantes. Después de que conozco que esto está mal y con ese conocimiento, uno debe tomar la decisión correcta. Y puede que nos cueste, que sepamos cuál es la decisión correcta, pero que nos cueste obedecerla. Y por eso necesitamos orar. Noten lo que dice al final. Esto nos habla de un tiempo de refrigerio. Esto tiene que ver con fortalecimiento, un tiempo de renovación. Y eso es lo que Dios quiere traer a nuestras vidas, una renovación espiritual. El enemigo odia eso y por tanto debemos tomar una decisión. ¿Qué vamos a elegir? Elijamos el refrigerio, la renovación y la restauración, dejando todo aquello atrás. Es el mismo concepto. Debemos decirle no a todo eso. El término para decir no, en hebreo, está relacionado con el nombre del pueblo de Nazaret, Nazrat. La ciudad no se relaciona con el voto nazareo, que se escribe diferente en hebreo. La palabra Nazaret, ciudad en la cual creció el Mesías, lleva intrínseco el hecho de decir no. Creo que esto es algo importante de saber, porque hay tantas cosas allá afuera que el enemigo coloca ante nosotros que debemos aprender a decirle no a esas cosas, y sí a las instrucciones, la voluntad, la palabra y los mandamientos de Dios. Amén, gracias. Notamos que en gran parte el engaño de las artes marciales y el yoga tiene que ver con la mente. Bien sea que te inviten a abrirte a ti mismo, o al yugo de la mente, o a la meditación. Vamos a ver lo que dice la palabra en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tienes la palabra, Baruch. Hasta que alguien está en el Mesías, en esa relación de nuevo pacto, no podemos pensar adecuadamente y por lo tanto tomaremos decisiones incorrectas. Una escritura parecida que habla sobre renovar nuestra mente, y me refiero a Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, un texto excelente, dice, sean transformados. Necesitamos ser transformados en nuestras vidas. Eso quiere decir aceptar la voluntad de Dios. Y eso inicia con un cambio de mentalidad, con una mente nueva. Así que no se trata de que mi vieja mente sea renovada poco a poco, sino que sea totalmente reemplazada por la mente del Mesías. Este es un grandioso verso porque habla de que, como creyentes, nosotros tenemos la mente del Mesías. La pregunta es, ¿vamos a confiar en la Escritura? De modo que podamos identificarnos y beneficiarnos de la mente del Mesías, de su manera correcta de pensar, de su discernimiento, ¿o vamos a tomar pobres decisiones, confiando y apoyándonos en nuestro propio entendimiento, lo cual la Escritura nos insta a evitar? No confíes en tu propio entendimiento, sino apóyate en su palabra. Dios quiere hacer cosas poderosas en la vida de la gente, traernos a la santidad y a la pureza, y en todo aquello que se relaciona con una vida sencilla y tranquila, en la que hay paz y confianza y valentía espiritual para proclamar las cosas de Dios. Pero si no estamos en su mente, todas estas cosas parecerán potencialmente disponibles para nosotros, pero no nos daremos cuenta. Así que tener la mente de Cristo es la bendición que todo creyente tiene. La pregunta es, ¿vamos a someternos a los parámetros e instrucciones de la Escritura para beneficiarnos de esa mente de Cristo? Amén, gracias. En cuanto a la mente, otra palabra importante es Romanos 12 que acabas de citar. No se conformen con este mundo, sino sean transformados con la renovación de su mente para que puedan comprobar la voluntad de Dios que es buena, aceptable y perfecta. Ya lo citaste, Baruch, pero ¿hay algo más que quieras decir al respecto? Sí, es muy frecuente que las traducciones, y tú usas una buena traducción, pero ellos no detectaron que aquí no vemos un participio, sino que es un adjetivo más un sustantivo,
que dice mente renovada. Entonces no se trata de que espero que mi mente pase por ese cambio, sino que tal como dice en otro versículo, somos una nueva criatura ya. No es que mi viejo yo va mejorando, sino que uno es hecho nuevo en el Mesías. Y al tener una nueva mente, el objetivo es lo que dice al final del verso, hacer lo que es bueno. Literalmente esta palabra significa agradable, lo que le agrada y complace con respecto a la voluntad perfecta de Dios. De nuevo, cuando vemos el idioma original, esto no es simplemente aceptable, sino que es algo plenamente agradable, es la voluntad perfecta de Dios. Debemos aceptar los altos estándares que Dios tiene para su pueblo, y con la unción del Espíritu, nosotros, por su gracia, por su obra en nuestra vida, podremos cumplir esas cosas que Dios quiere que cumplamos. Amén, gracias. Filipenses 4:8 dice, finalmente, hermanos, en todo lo verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en todo lo que tenga una buena fama, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, mediten en esas cosas. Resalté esto con rojo, lo de meditar en estas cosas, porque, como sabemos, el enemigo siempre hace falsificaciones de la palabra de Dios o de cualquier cosa que viene del Señor. Y la meditación es un gran tema dentro de las artes marciales y del yoga. Pero aquí nos dice verdaderamente que en estos asuntos que aparecen en la palabra es lo que debemos realmente meditar. ¿Qué opinas tú, Baruch? Sí, siempre me asombra cómo las escrituras que seleccionas con mucha frecuencia, cuando pienso en un texto, otro viene a mi mente y luego tú lo colocas justo en pantalla delante de nosotros. Y es así. Este es un gran ejemplo, pues yo no sé de mi propia cuenta qué es lo verdadero, lo noble, qué es lo justo, puro, amable, qué es de buena fama, lo que tiene virtud o es digno de alabanza. Estas son cosas desconocidas para la mente que no ha sido regenerada, para las personas que no son salvas. Pero incluso siendo salvos, esto no necesariamente nos brinda un entendimiento perfecto de la mentalidad que Dios tendría. Lo importante es que solamente cuando confiemos en la revelación de Dios y sus estándares, es que conoceremos cuáles son las verdaderas cosas nobles, virtuosas, dignas de alabanza y todo lo demás. Esta escritura nos brinda el entendimiento correcto sobre lo que estas cosas son ante la perspectiva de Dios y no ante una perspectiva propia, natural o humana. Es otro ejemplo de que debemos, y tú lo remarcaste allí en rojo, meditar. Me gusta lo que dijiste. El enemigo siempre tiene una falsificación para todo. Ellos buscan que medites en otras cosas, y lo que buscan con eso es que abras tu mente. La meditación es abrir la mente y con frecuencia el mundo nos enseña a que tengamos una mente abierta. La Escritura no dice eso. En el libro de Proverbios dice justo lo contrario. Dice que tengamos una mente estrecha, que pensemos cerrada o estrechamente, que meditemos y abramos la mente a la revelación de las Escrituras, al texto bíblico, para pensar intencionalmente en estas cosas. Pero no es abrirla a cualquier cosa, y mucho de la meditación que ellos ofrecen, lo cual no es algo que conozca bien, todo lo del yoga y lo demás, no tengo eso en mi pasado, así que no conozco bien de lo que se trata, pero principalmente quieren que medites en ti mismo, en el yo. Quieren que medites en esas cosas que elevan al yo, y no que humillan al yo y exaltan a Dios. Así que es 100% lo contrario a lo que la Escritura nos guía. Luce como algo inofensivo, algo bueno, algo que los demás hacen. Cosas como el yoga y las artes marciales crecen en popularidad en todo el mundo. Pero no es más que otra herramienta que el enemigo está usando con el fin de influenciar a la gente y que no encuentren la verdad espiritual que toda persona realmente necesita. Amén, gracias. Leamos ahora Efesios, un texto muy conocido que habla sobre la armadura de Dios. Creo que es una preparación necesaria. Efesios 6:14 al 17, en la versión King James en inglés. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo,
Tomad el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué puedes decir de esto, Baruch? Muchos de estos elementos son defensivos, y creo que la importancia de este hecho es entender que estamos bajo ataque. Una vez que tú aceptas el Evangelio, una vez que le dices a Dios, yo quiero ser tu siervo, quiero verme a mí mismo como un verdadero sirviente del Señor, y empiezas a actuar en obediencia, en ese sentido, el enemigo empieza a atacar. Todas las partes de la armadura que vemos aquí son defensivas en su naturaleza, a excepción de la última. Me refiero a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Allí se enfatiza que la Escritura es la que nos da la habilidad de salir al ataque, con el fin de derrotar al enemigo. Por esta razón, y sé que ambos estamos de acuerdo con esto, por esta razón es que el fundamento de nuestro ministerio es la Biblia. Una y otra vez, lo que queremos hacer es poner la Escritura en la mente de la gente, leerla para ellos, fomentar que la lean también y la vean, porque la Escritura contiene el poder para derrotar al enemigo, para cortar todo aquello de lo que debemos deshacernos. Así que es un gran ejemplo que nos enseña que estamos bajo ataque y que lo único que nos brinda el poder para pasar a la ofensiva es una comprensión y manejo correcto de la verdad de las Escrituras en la palabra de Dios. Amén. Y otra razón por la que incluí este texto, hermanos y hermanas, es porque, debido a mi trasfondo en las artes marciales, siempre procuraba una confrontación física, pero la verdad es que no se trata de una batalla física, sino de una batalla espiritual. Existe otro reino aquí en lo sobrenatural, el bien contra el mal, Satanás contra el Señor, y debemos estar conscientes de ello. Es una guerra espiritual. ¿Y cómo vamos a lograr la victoria en esta guerra espiritual? Es colocándonos toda la armadura de Dios. Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, gentileza, autocontrol. Contra tales cosas no hay ley. Antes de darte la palabra, Baruch, la razón por la que compartí esta escritura es que estos frutos no los puedes obtener con las artes marciales. Normalmente, aunque teóricamente te venden la idea, como dije antes, de que se trata de disciplina y autocontrol, realmente no es así. Eso está lleno de orgullo. Allí no hay paz, no hay amor. Solo piensas en cómo lastimar a tu oponente. Y es algo diametralmente opuesto a lo que son los frutos del Espíritu, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué opinas, Baruch? Me encanta la última parte del verso. Contra tales cosas no hay ley. Lo que esto realmente nos dice es que estas cosas, el fruto del Espíritu, consta de manifestaciones. El Espíritu y la ley hablan el mismo idioma. Cuando caminamos en el Espíritu, cumplimos la justicia de la ley y la manifestación de obedecer las instrucciones de Dios. La Torá, la palabra Torá muchas veces se traduce como ley, pero literalmente es la palabra instrucción. Cuando caminamos en las instrucciones de Dios, cuando cumplimos las expectativas de Dios para nuestra conducta, seremos transformados. El resultado de la obediencia a la palabra de Dios es el fruto del Espíritu. Obviamente, si no has nacido de nuevo, si no has sido regenerado por la fe en el Evangelio, el Espíritu no podrá, si no mora en ti, no tienes la posibilidad de disfrutar los beneficios del Espíritu. Pero cuando un creyente es, obviamente, guiado por el Espíritu, la manifestación de ser guiado por el Espíritu será ese fruto. Y noten que todo se trata de elementos que bendicen a otros. El amor por los demás, la alegría, el gozo. Es algo maravilloso. La gente disfruta la compañía de personas alegres. La paz, no confrontación, ni estrés, ni ansiedad. La paciencia, ser una persona que está dispuesta a sufrir por el beneficio de los demás. Todas estas cosas tienen que ver con el resultado de la obediencia en nuestras vidas, que causan que seamos de mayor bendición para los demás. El fruto del Espíritu es, en conclusión, lo que la fe y la fidelidad producen. Amén, gracias. Colosenses 1:13. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. La gente que se ha involucrado en artes marciales y en yoga andan caminando en tinieblas, en el poder de las tinieblas.
No nos queda la menor duda. Y el arrepentimiento y las cosas que hemos discutido, Baruch, realmente nos transforman y atraen al reino. ¿Qué piensas de este verso, Baruch? Sí, observo aquí el poder de la oscuridad y puedo ver por mi ventana que ya se hizo de noche aquí. Una de las cosas en las que pensaba al prepararme para este programa es en una persona que mi esposa y yo conocemos y que ha estudiado bastante todo este asunto del yoga. Y la advertencia que ella le hace a la gente es que, de hecho, en su ciudad, en la sede local del YMCA, tienen una clase de yoga. Y lo que te dicen es, oh, esto no es meditación, no tiene nada que ver con eso, solo hacemos ejercicios buenos y saludables. Los llamamos yoga porque hacemos estiramientos, pero no se trata de esas poses raras de las que hablabas. Es solo un conjunto de actividades físicas para la salud. Pero lo que ella advierte es que de esa manera comienza, pero a medida que avanzas en las clases que aparentemente son inofensivas, empiezan a distribuir cierto material. Al menos así ha sido en este YMCA. Ahí el instructor empezó a distribuir material que te conduce a meditar y a todo lo demás. Así que quiero decirles a todos que a pesar de que te insistan en que este no es el yoga malo, no tienes por qué preocuparte por eso. Aquí no hacemos meditación. Para muchas personas esto empieza siendo así, pero no termina de la misma forma. Querrán llevarte a las profundidades del yoga y las personas que practican eso puede que actualmente ignoren que lo que están haciendo es involucrándose en las tinieblas. Están siendo utilizados por el príncipe de la oscuridad y poco a poco empiezan a estudiar estos temas, empiezan a practicar estos ejercicios, les sugieren artículos, les dan revistas para leer, un libro para conocer más, un audio para que lo escuches, cosas por el estilo, y simplemente terminas en una espiral en la que cada vez estás más y más bajo la influencia de las tinieblas, en vez de ser un ejemplo del crecimiento y la madurez que se manifiestan en el reino del Hijo de Dios. Amén. Y como lo vimos en la última lámina, Baruch, hay una estación de radio supuestamente cristiana aquí en Australia. Esa fue la última lámina que coloqué y que está promoviendo un supuesto yoga santo, lo cual no existe, es un engaño. Como bien dijiste, se inicia de manera inocente, pero eventualmente las garras aparecen. Su filosofía va penetrando hasta que te ves envuelto en total oscuridad antes de que te des cuenta. Es muy peligroso. Romanos 12:1. Ya vimos Romanos antes, pero este verso dice: Les ruego, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santos, aceptables para Dios, lo cual es su servicio racional. Sé que esta traducción particularmente no es precisa, Baruch. Estoy leyendo en la nueva King James, pero creo que la esencia de lo que dice el verso es que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos al Señor. Las artes marciales y el yoga nos inducen a presentar nuestros cuerpos a otras deidades, que en realidad son influencias demoníacas, pero este verso expresa la verdadera esencia de lo que nosotros como creyentes deberíamos hacer. Continuando tu idea, aquí bíblicamente nos presentamos a nosotros mismos ante el Señor para cumplir sus propósitos, y vemos la palabra justicia, una palabra importante para los creyentes. No solo queremos ser declarados justos por la fe, eso es maravilloso y es lo que Él hizo por nosotros, pero en respuesta a ello queremos conducirnos en justicia, y eso implica que tomemos todos nuestros recursos, todo lo que somos, y lo presentemos ante Él. Estamos de acuerdo en esto. El problema con todas estas filosofías es que buscan enseñarte cosas que lo que realmente buscan es exaltar al yo, elevar tu propio egoísmo, tu propio orgullo y todos los deseos que tienes para ti mismo, en vez de buscar lo que Dios tiene para ti. Esta metodología que ellos usan te va a sonar bien al oído, tendrá mucho sentido para el hombre natural, para el viejo hombre, si no somos sensibles a la diferencia entre el viejo hombre y el nuevo hombre del cual Pablo enseña. Parecerá ser algo bueno a nuestros ojos, y ese es el mayor peligro que eso representa. Muchos pasajes en la Biblia nos hablan sobre el hombre espiritual, esa nueva criatura que es regenerada. Y si no crecemos y maduramos en nuestro caminar, en nuestro crecimiento con el Señor, seremos muy fácilmente arrastrados bajo la autoridad del enemigo. Y de eso es de lo que se trata, autoridad.
Cuando dice presenten sus cuerpos, quiere decir reconozcan la autoridad del Señor sobre sus vidas. Si no reconoces su autoridad, estarás haciendo justo lo contrario. Presentarás tu cuerpo y reconocerás sobre ti la autoridad del enemigo. Y la herramienta número 1 de Satanás es la mentira. Él es el padre de la mentira y del engaño. Él engaña a la gente y los creyentes también pueden ser engañados. Y por ese peligro hemos decidido hacer este programa. Amén, gracias. 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes mismos? Porque han sido comprados por precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Esta será una de las escrituras finales por hoy, y quise dejarla para el final porque es muy importante. Como creyentes, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. No queremos ofender ni afligir al Espíritu Santo. Pero tristemente veo todavía como muchos creyentes, especialmente padres, inscriben a sus hijos en institutos para que aprendan artes marciales y cosas por el estilo. Ese es un gran engaño. Pero volvamos a esta escritura y a tus comentarios al respecto, Baruch. Sí, solo una cosa. Si pudiese resumir estos versículos en una palabra, estos versículos nos hablan claramente, son una gran ayuda para comprender y definir, para informarnos bien sobre un asunto, la redención. Esa frase, ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. ¿Por qué? Han sido comprados por sangre. Eso significa que han sido redimidos, y ese precio es la mismísima sangre del Mesías. Dios se hizo hombre, Él nunca dejó de ser Dios, es totalmente Dios y totalmente hombre, pero ese sacrificio que Él hizo, ese pago, su sufrimiento y su muerte, la cual encontró en la cruz, todo eso proveyó el pago de nuestra redención, y ya no le pertenecemos más al enemigo, sino que fuimos hechos libres. Ahora le pertenecemos a Dios, y la respuesta ante ello es que lo glorifiquemos. Punto. Glorifiquemos a Dios con todos nuestros recursos. Dice aquí que nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Dios. La pregunta que siempre me hago al tomar una decisión es, ¿cómo esto puede glorificar a Dios? ¿Cómo esto pone a Dios en primer lugar? ¿Cómo esto demuestra el fruto del Espíritu, por los cuales se supone que nosotros estemos viviendo cada día? Cuando examinas estas cosas, de nuevo, sé que estoy siendo repetitivo, pero son muy peligrosas porque se enfocan en lo natural, cuando nuestro llamado no es a ser naturales, sino espirituales. Naturalmente queremos enfocarnos en nosotros mismos, pero esa no es la espiritualidad. La espiritualidad consiste en humillarnos a nosotros mismos, someternos y enfocarnos en exaltar a Dios. Estas dos cosas de las que hablamos hoy, el yoga y las artes marciales, tienen al yo como el centro absoluto, y esa es la estrategia engañosa del diablo. Él te hace pensar que estás haciendo todo esto por tu propio bien, pero cuando lo haces, estás haciendo exactamente lo que Él quiere que hagas. Él manipulará eso y lo usará para engañarnos, de modo que hagamos lo que Él quiere y no lo que Dios quiere. ¿Por qué? Cuando hacemos lo que el diablo hace, glorificamos al diablo. Cuando hacemos lo que Dios quiere, glorificamos a Dios. Y a fin de cuentas, de eso se trata. ¿A quién estamos glorificando con nuestra vida? Y cuando examinas estas prácticas, queda claro que ninguna de ellas glorifican al Dios viviente y a su Hijo, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Amén. La última escritura, ahora sí. Hablamos de ella antes, Baruch. Es Efesios 6:12. Dice, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, poderes y gobernadores de las tinieblas en esta era, contra huestes espirituales de maldad en lugares celestiales. Antes de darte la palabra, creo que es importante, como vimos en la presentación, que si alguien está contemplando quizás inscribir a sus hijos en artes marciales, o ustedes mismos inscribirse, cuando entran a un dojo o academia de artes marciales, como prefieran llamarlo, normalmente verán que la mayoría de ellos tienen pinturas y diseños de dragones. El dragón es descrito muy claramente como Satanás en la Biblia, así que deben hacerse la pregunta, ¿por qué quiero estar en un lugar lleno de dragones por todos lados? O como también colocamos en la presentación, Bruce Lee era muy popular, pero la influencia demoníaca que este hombre tenía en su vida lo condujeron a él y a su hijo a muertes muy trágicas.
Seguir ese camino es abrirse a lo demoníaco y a los poderes de la oscuridad. Tus comentarios, Baruch. Noten que este verso dice, nosotros. Pero muchos leen este verso y piensan, oh, esto habla de mi estado antes de ser creyente. No. Esto es después, porque dice nosotros, es decir, nosotros los creyentes. Nosotros somos los que estamos sumergidos en esta guerra. Nosotros somos los que estamos luchando. Y noten que no es contra carne ni sangre, sino contra seres sobrenaturales. Muchos no comprenden esa dimensión de maldad que está armada en contra de los creyentes. Cuando tú le dices sí a Dios, lo que estás diciendo es sí, yo entiendo que estoy entrando en una batalla. Y es solamente cuando nosotros tenemos ese entendimiento y queremos descansar en la verdad de Dios y caminar en el Espíritu y enfocarnos y meditar en los propósitos de Dios para nuestra vida, es que podremos afrontar esa batalla. Debemos entender que obedecer la palabra de Dios nos autoriza, nos prepara, crea en nosotros la condición espiritual necesaria para descubrir revelaciones personales. Dios responderá nuestras preguntas individuales. Yo no sabré con quién me casaré, qué trabajo debo aceptar, dónde viviré. Estas decisiones que todo el mundo eventualmente debe tomar, no las descubriremos escritas en la Biblia. Cásate con tal persona. Eso no aparece allí. Pero cuando obedecemos la palabra de Dios y lo que dice en sus mandamientos generales a lo largo de la Escritura, cuando nos sometemos a eso, Dios nos dará esa revelación personal para tomar decisiones sabias, decisiones que agradan a Dios. Quiero agradar a Dios con la persona con la que me case. Quiero agradar a Dios con el lugar donde elija para vivir. Quiero agradar a Dios con mi trabajo. Todo esto proviene de la sumisión y todo esto es desafiado severamente cuando aceptamos estas filosofías de las que hablamos hoy, doctrinas que se oponen a la revelación bíblica. Amén. Gracias, Baruch. Hermanos y hermanas, si participan de estas cosas, no es demasiado tarde. El Señor nos dice claramente que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay un proceso de arrepentimiento que debemos seguir y nos gustaría leer sus comentarios, así que, por favor, escriban a australasia@lovisrael.org. Queremos orar con ustedes, leer sus comentarios y preguntas, y te agradezco, Baruch, por tomar el tiempo para explorar este tema un poco más y buscar lo que dice la palabra de Dios sobre los peligros asociados con estas cosas. Tus palabras de cierre, Baruch, por favor. Solo gracias, Cristian, por querer hacer esto. Mi esposa y yo nos hemos topado con muchas personas que nos han dicho cosas como estas, que estas dos áreas son muy peligrosas. Han visto cómo sus hijos se involucran en estas artes marciales y cosas por el estilo. Amigos que van a clases de yoga y han visto los efectos negativos que todo eso trae. Así que, gracias por hacer esto. No muchos están enseñando sobre este tema, pero es un contenido muy práctico para la vida de la gente. Hemos visto que el yoga, especialmente, está explotando en muchísimos países y no es más que una manifestación más de la obra del enemigo. Así es. Bien, gracias amigas y amigos por acompañarnos. Esperamos que comenten el video y hagan clic en me gusta. Además que se suscriban al canal si no lo han hecho y compartan este video en sus redes y por WhatsApp con quienes ustedes crean que necesitan conocer esta información. Oramos para que sean bendecidos y para que también nos puedan acompañar en nuestra siguiente discusión, que será muy pronto. Así que de parte de Baruch en Israel y mi parte aquí en Australia, Dios les bendiga. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.